Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. En este episodio seguiremos una historia llena de tensión y emoción sobre el viaje de Jung en la búsqueda de Hyo-aika. Después de un día entero de preocupación, Jung ya no pudo quedarse quieto. Su angustia por Hyo-aika crecía cada vez más cuando no lograba encontrarla y su teléfono no respondía. Pero finalmente recibió una pista a través del teléfono de Hyo-aika. Con una determinación absoluta, Jung se apresuró a conducir siguiendo su ubicación con el corazón latiendo con fuerza y la esperanza de poder encontrarla. Y entonces, en lo más profundo de la cueva oscura, Jung la descubrió sentada e inmóvil. Lleno de alivio y emoción, corrió hacia ella y la abrazó con fuerza, transmitiéndole la seguridad y el refugio que solo él podía darle. Después de tanta angustia y miedo, por fin Jung había encontrado a Hyo-aika. No olviden darle like y suscribirse al canal para no perderse los próximos momentos de esta historia tan emotiva y llena de sentimientos. Jung se quedó inmóvil con la mirada fija en el vacío más allá de la ventana, la mente hecha un nudo. Los pensamientos sobre Hyo-aika no dejaban de girar en su cabeza. Desde que ella salió de casa esa mañana, él no sabía a dónde había ido y tampoco lograba contactarla. La preocupación crecía minuto a minuto hasta el punto de no poder quedarse quieto. Cada vez que miraba el teléfono y no veía ninguna llamada, sentía que estaba perdiendo el control. Incapaz de soportarlo por más tiempo, Jung decidió salir. Fue rápido a buscar la moto, llamó a Tony y le dijo que se sentara atrás sin explicarle el motivo. La sensación de inquietud lo envolvía por completo, pero sabía que si no actuaba de inmediato no podría vivir en paz con esos pensamientos. En el camino hacia el mercado, Jung condujo a toda prisa, recorriendo con la mirada cada esquina y cada casa, buscando cualquier rastro de Hyo-aika. Cada vez que la moto pasaba por una calle conocida, el corazón se le encogía al no ver su figura. Se detuvo en los lugares por los que ella solía pasar. Preguntó a la gente de los alrededores, pero nadie sabía nada de ella. La desesperación comenzó a apoderarse de él, pero no podía detenerse y siguió buscando sin rendirse. Hyo-aika seguía sentada sola en la oscuridad de la cueva profunda, con el cuerpo agotado después de vagar por todas partes sin encontrar una salida. Su cabello estaba empapado de sudor y su cuerpo completamente rendido tras horas luchando por hallar el camino. Pero todo parecía llevarla únicamente a paredes de roca duras y empinadas sin ninguna escapatoria. Cada vez que intentaba trepar, tropezaba o no encontraba dónde sujetarse. La sensación de soledad la envolvía y la ansiedad comenzaba a crecer dentro de ella. Miró a su alrededor. La débil luz de la pequeña linterna apenas alcanzaba para iluminar una parte del espacio oscuro. El aire dentro de la cueva se volvía cada vez más sofocante y el miedo empezaba a apoderarse de ella. «No puedo dejar que todo termine aquí», se dijo Hyo-aika, aunque el desespero llenaba su corazón. No podía detenerse, no podía permitir que todo acabara allí. Afuera, el sonido del viento que pasaba suavemente entre las grietas de las rocas parecía llamarla. Recordó las palabras de Jung diciéndole que no estaría sola, pero ahora se encontraba allí perdida en la oscuridad. Ya no sabía qué más hacer, solo seguir intentando encontrar una salida. Aún así, su corazón seguía lleno de esperanza. No podía rendirse. Jung vendría y ella encontraría la manera de salir. Siguió avanzando a tientas en la oscuridad paso a paso, buscando cualquier señal que indicara el camino hacia afuera. Jung se quedó mirando fijamente la pantalla del teléfono con el corazón latiéndole con fuerza al ver la ubicación de Hyo-aika. Por fin, después de tanto tiempo buscándola, tenía una pista. La linterna en su mano se encendió y su luz débil iluminó el camino oscuro. Pero dentro de él se encendía una esperanza poderosa. Así, ya no podía quedarse quieto. Cada paso que daba Jung
Parecía guiado por una fuerza invisible, como si estuviera corriendo contra el tiempo, contra la preocupación constante por Joaika. Todo a su alrededor se volvía borroso. En su mente solo existía la imagen de ella, empujándolo a seguir adelante sin detenerse. Cada pisada era pesada por el cansancio, pero aún así avanzaba sin permitir que el miedo lo frenara. «Vas a estar bien, vas a estar bien», murmuraba Jung, como si se estuviera dando ánimo a sí mismo. Avanzaba por la cueva mientras el haz de la linterna barría las paredes de roca irregulares y las sombras que lo cubrían todo. Pero Jung no se distraía. Solo sabía una cosa: tenía que encontrar a Joaika, tenía que llegar hasta ella y sacarla de allí. No se permitía fracasar. Sabía que con un poco de suerte y mucha perseverancia la encontraría. Con cada paso que daba, su esperanza crecía más, como un pequeño rayo de luz en medio de la oscuridad. Jung avanzaba paso a paso con firmeza, aunque el corazón le latía lleno de preocupación. Los sonidos de la cueva parecían tragarse cada uno de sus respiros. El eco de sus pasos resonaba en el silencio y podía sentir la tensión en cada movimiento. No dejaba de pensar en Joaika, en cómo estaría, en el miedo constante de que pudiera encontrarse en peligro. Pero cuando la luz de la linterna por fin alcanzó el fondo de la cueva, Jung vio una figura pequeña en un rincón. La escena le encogió el corazón. Era Joaika. Estaba acurrucada contra la pared, el rostro pálido, y la luz tenue de la linterna no lograba devolverle el calor a sus ojos cansados. Todo su cuerpo parecía rígido, y su fragilidad hizo que a Jung se le rompiera el alma. «Joaika», la llamó con la respiración agitada, los ojos llenos de angustia. Ella no reaccionó de inmediato, seguía inmóvil, pero Jung no se rindió. Apresuró el paso hacia ella, sosteniendo la linterna como si fuera el único lazo que los unía en ese espacio infinito. Al acercarse pudo ver con más claridad el agotamiento en el rostro de Joaika. Ella levantó la vista, los ojos apagados, pero aún así reconoció la familiaridad en la mirada de Jung. Aquella imagen le dolió profundamente. «Joaika, ¿estás bien? ¿Te encuentras bien?», preguntó con la voz cargada de inquietud. Se arrodilló frente a ella y le tomó la mano, sintiendo el frío que la recorría. Joaika esbozó una sonrisa débil, intentó decir algo, pero su voz era tan baja que él apenas pudo oírla. Jung se quitó rápidamente la chaqueta y la envolvió con ella, luego la ayudó con cuidado a ponerse de pie. «Tenemos que irnos, ¿me oyes?», dijo con más firmeza que nunca. «Tenemos que salir de aquí, Joaika». Ella negó suavemente con la cabeza, los ojos llenos de cansancio. «Jung, yo... No puedo seguir», intentó levantarse, pero se desplomó de inmediato, obligando a Jung a sostenerla. «No pasa nada, tienes que aguantar un poco más, saldremos de aquí», insistió, aunque por dentro la preocupación lo desbordaba. La miró como a un pajarillo herido frágil, pero la chispa de vida que aún brillaba en sus ojos le dio fuerzas para creer que lo lograría. Jung siguió apoyándola, guiándola hacia la salida de la cueva. Los pasos de ambos resonaban en el silencio, pero con cada avance, Joaika se debilitaba más, y la angustia de Jung crecía. Tenía que sacarla de allí antes de que fuera demasiado tarde. «Jung, ya no. No aguanto más», susurró ella con los labios secos y la voz ahogada en la garganta. El cansancio la vencía, el cuerpo le pedía rendirse, pero al mirar a Jung, sus ojos se iluminaron débilmente. «No», dijo él con decisión, «solo un poco más. Ya estoy aquí, no tienes que tener miedo». Jung no sabía cuánto habían avanzado en la oscuridad, pero cada segundo junto a Joaika lo hacía más fuerte. No podía permitir que ella se derrumbara allí. No había podido protegerla desde el principio, pero ahora no dejaría que sufriera ni un segundo más. Finalmente, tras un largo camino en la oscuridad, Jung vio una luz tenue al frente. La cueva comenzaba a abrirse y con ello sentía que la vida regresaba.
su alegría creció al ver cómo la luz se acercaba cada vez más. Solo un poco más y estarían fuera. Joaika ya no tenía fuerzas para caminar, pero Hung no dejó de sostenerla. Al acercarse a la salida, ella rompió en llanto. No pudo decir nada, pero su mirada llena de gratitud lo decía todo. Hung la ayudó a sentarse con cuidado y la abrazó con fuerza. «Ya estoy aquí, no tienes que tener miedo», dijo con la voz entrecortada. Solo sentía alivio y un cansancio profundo. Por fin habían salido y lo único que deseaba era verla a salvo. Bajo la luz del exterior, Joaika levantó la vista hacia él con los ojos brillantes. «Hung, gracias». Hung sonrió sintiendo cómo la calma inundaba su corazón. Sabía que sin importar las dificultades que vinieran, siempre la protegería. Y lo más importante, habían superado esta prueba juntos. Hung apretó con fuerza la mano de Joaika, intentando ayudarla a ponerse de pie una vez más. La miró a los ojos y vio en ellos resistencia, pero también un cansancio profundo. Ya casi no le quedaban fuerzas, pero aún así no se rendía. Joaika, a pesar del agotamiento, seguía esforzándose solo porque sabía que Hung estaba allí a su lado dándole fuerzas. «Aguanta un poco más, ya casi estamos fuera», dijo Hung con voz firme, aunque por dentro seguía lleno de preocupación. Sabía que ella estaba al límite, pero no dejaba de animarla. La luz de la linterna de Hung empezó a verse más intensa, mezclándose con la luz del exterior, haciendo que el interior de la cueva se volviera cada vez más claro. Joaika, aunque exhausta, no pudo ocultar la alegría al ver la luz final que venía de fuera. Sabía que estaban a punto de salir de aquel lugar oscuro. «Hung, yo no sé si puedo seguir», susurró Joaika con una voz débil pero cargada de determinación. Hung la miró y la tranquilizó con suavidad. «Solo un poco más, ya estamos afuera. Todo va a estar bien. Te lo prometo, nunca más tendrás que pasar por esto sola». Joaika asintió débilmente. Ya no tenía fuerzas para hablar, solo podía apoyarse en Hung y seguir avanzando hacia la salida. Cada paso los acercaba más a la seguridad. Cuanto más cerca estaban de la salida, más sentía ella cómo la vida regresaba a su cuerpo y su ánimo se fortalecía. Finalmente, al salir de la cueva, Joaika sintió el aire fresco del exterior. La luz la hizo entrecerrar los ojos, pero era la luz que había esperado durante tanto tiempo. Ya no estaba en la oscuridad y poco a poco todo a su alrededor empezó a verse con claridad. «Hung, no pensé que lograría salir», dijo ella con la voz quebrada y llena de emoción. Alzó la mirada hacia él con los ojos llenos de gratitud. «Me salvaste, Hung». Hung la miró conmovido. «Tú fuiste muy fuerte, Joaika. Tú misma te salvaste. Yo solo te ayudé a ver la luz al final». Ambos se quedaron allí unos segundos en silencio, observando el entorno. Aunque ya era casi el atardecer, el aire fresco y la luz cálida de la tarde les daban una sensación de libertad y alivio. Después de un momento, Hung la miró y dijo: «Vamos, Joaika, te llevaré a casa. Necesitas descansar». Ella asintió sin decir nada más. Estaba tan cansada que no tenía fuerzas para hablar. Solo quería un lugar tranquilo y cálido donde poder descansar. Mientras caminaban, Hung no soltó su mano. Cada paso era como una promesa de que nada volvería a separarlos. Habían superado la prueba más dura de sus vidas y ahora solo se tenían el uno al otro. Un rato después llegaron a un pequeño camino que llevaba hacia la zona habitada. Hung se detuvo, la miró y dijo: «Ya casi llegamos. Solo un poco más y estarás en casa». Joaika levantó la vista hacia él. Aún se notaba el cansancio en sus ojos, pero ahora brillaban con gratitud. «Gracias, Hung. Sin ti no sé qué habría sido de mí». Hung sonrió suavemente y le dio una leve palmada en la mano. «No me des las gracias, Joaika. Es lo que tenía que hacer». Siguieron caminando y una sensación de calma empezó a envolverlos. Aunque sabían que aún habría desafíos por delante, Hung tenía claro que mientras Joaika
estuviera a su lado podría superarlo todo. Finalmente llegaron a casa, el lugar que Jung había esperado durante tanto tiempo. Abrió la puerta y la ayudó a entrar. La casa era pequeña pero acogedora, y en cuanto Joaika cruzó el umbral, sintió una extraña sensación de seguridad. Era el lugar donde recuperaría fuerzas, donde comenzaría una nueva vida lejos de las sombras del pasado. Jung la ayudó a sentarse en el sofá, y fue enseguida a preparar agua caliente y una toalla. No dijo nada, solo la cuidó en silencio con preocupación. Joaika lo miraba y sentía cómo su corazón se aliviaba poco a poco. «Ya estoy bien, Jung», dijo ella con una voz suave pero firme. Jung la miró con determinación en los ojos. «No dejaremos que nadie vuelva a hacerte daño. Te protegeré». Joaika sonrió levemente y sus ojos se iluminaron. «Lo sé, Jung. Confío en ti». Se miraron en silencio y en ese instante todo el dolor, las dificultades y el sufrimiento que habían vivido quedaron atrás. Ahora solo les quedaba la confianza mutua y el futuro que tenían por delante. Jung sabía que sin importar lo difícil que fuera el camino, siempre estaría junto a Joaika, construyendo con ella una nueva vida, una vida sin miedo ni heridas del pasado. Jung pasó horas enteras atrapado en la preocupación. Desde que Joaika salió por la mañana no había vuelto a saber nada de ella. Su teléfono no respondía y el silencio se hacía cada vez más insoportable. La ansiedad crecía minuto a minuto hasta que ya no pudo quedarse quieto. Con el corazón acelerado decidió salir a buscarla, aferrándose a la esperanza de encontrar cualquier pista. Mientras tanto, Joaika estaba sola en la oscuridad de una cueva profunda. Exhausta, herida por el cansancio y el miedo, había pasado horas intentando encontrar una salida sin éxito. Las paredes de roca empinadas y frías parecían cerrarle el paso una y otra vez. El aire se volvía pesado, la linterna apenas iluminaba el camino, y la soledad empezaba a aplastarle el corazón. Aún así se negaba a rendirse. En lo más profundo de su mente seguía creyendo que Jung vendría por ella. Cuando Jung logró obtener la ubicación desde el teléfono de Joaika, no dudó ni un segundo. Entró a la cueva con una linterna en la mano y una sola idea en la cabeza: encontrarla y sacarla de allí. Cada paso resonaba en el silencio, cada sombra parecía esconder un peligro, pero él no se detenía. El miedo existía, sí, pero la determinación era más fuerte. Finalmente, al fondo de la cueva, la luz de la linterna reveló una figura frágil y acurrucada. Era Joaika, pálida, temblorosa, casi sin fuerzas. El corazón de Jung se encogió al verla así. Se acercó de inmediato, la llamó por su nombre y al notar que apenas podía moverse, la cubrió con su chaqueta y la sostuvo con cuidado. Joaika intentó levantarse, pero el cuerpo ya no le respondía. Aún así, con la ayuda de Jung, dio paso tras paso luchando contra el agotamiento. Él no soltó su mano en ningún momento, repitiéndole una y otra vez que ya casi estaban fuera, que no estaba sola, que todo iba a estar bien. Después de un largo camino en la oscuridad, apareció la luz del exterior. La salida estaba cerca. Joaika rompió en llanto al sentir el aire fresco y ver el cielo nuevamente. Habían logrado salir. Jung la abrazó con fuerza, asegurándole que ya no tendría que pasar por algo así otra vez. De regreso a casa, el cansancio seguía presente, pero la sensación de seguridad y alivio lo superaba todo. Joaika estaba a salvo. Habían superado el miedo, la oscuridad y la desesperación juntos, y aunque sabían que el futuro aún traería desafíos, también sabían que mientras estuvieran uno al lado del otro, podrían enfrentarlo todo. Si esta historia te emocionó, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para no perderte los próximos capítulos llenos de tensión, emoción y momentos inolvidables. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo episodio.